Buenas tardes una vez más en este canal de geriatría. En este momento vamos a hablar sobre la disfunción eréctil. Doctor Martínez, nos han llegado muchas preguntas sobre este tema y vamos a iniciar con la primera. El paciente nos dijo, tengo 60 años y no se me para. ¿Qué le podemos decir a este paciente? Aquí hay que tener en cuenta de que hay que definir lo que es no se me para, ¿no? Entonces, la disfunción eréctil es eso, no se me para. Y si nos vamos a una definición un poco más elaborada, es una discapacidad en lo que es en la fase de excitación del ciclo sexual normal, donde no hay una erección lo suficientemente dura, rígida, para poder tener una adecuada satisfacción o un desempeño sexual normal. Hay que tener en cuenta diferentes factores. La edad en este paciente es importante porque no es lo mismo tener un paciente que tenga una disfunción eréctil a los 40 años que a los 60 años. Esto dependiendo de las enfermedades que tenga el paciente y de los tratamientos que esté tomando, además del tipo de procedimientos, si es que los tiene, me refiero a procedimientos quirúrgicos. Y hay que tener en cuenta mucho el desarrollo o el desempeño de esa persona, tanto en lo religioso como en lo sociocultural, porque depende de eso el tipo de prácticas sexuales que tiene, además de la relación que tiene el paciente con su pareja. Me hablaste de un concepto que es desempeño sexual. ¿Es posible que un paciente pueda tener la fase de excitación y no tener un buen desempeño? Sí, puede haber diferentes situaciones en la que, sería un tema un poco ya diferente en el sentido de que el desempeño es en tanto que pueda tener una erección suficiente para tener una penetración y tener una culminación en el orgasmo y puede haber eyaculación. ¿Sí? Hay diferentes situaciones en las que se puede tener una erección, se puede tener una penetración, una relación, sin embargo puede tener, por ejemplo, una eyaculación precoz o tener una eyaculación retardada. Entonces ahí tenemos tres factores o tres situaciones donde no hay un buen desempeño sexual. ¿Y cómo medimos el desempeño sexual? Así para que una persona sepa si está teniendo un buen desempeño o no. Hay que tener en cuenta de que una relación sexual normal definitivamente tiene que tener una erección lo suficientemente potente para poder tener una penetración, para tener una duración suficiente. Para hacer una relación sexual normal tiene que ser mayor a 2 minutos. Generalmente hay personas que tienen una relación sexual entre 10-15 minutos, que es lo esperado y es normal. Personas que tienen una relación sexual de 20-30 minutos pudiera ser normal ahora sí en la situación de su pareja, sin embargo puede también estar tratándose ya de una eyaculación retardada. Sin embargo, todo va a depender del paciente, ¿sí? Y de su pareja. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo o cuáles son las causas de la disfunción eréctil? Ok, muy bien. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Como dijiste, tenemos factores de riesgo. De entrada, los hábitos del paciente, me refiero en la juventud o en la edad adulta, en el sentido de que personas con obesidad o con dislipidemia o con hábitos tabáquicos altos son personas que van a tener un riesgo de padecer disfunción eréctil. Que son como los factores para infarto, de riesgo para infarto. Digamos lo que son muy parecidos a cualquier enfermedad cardiovascular, porque hay que tener en cuenta que la presencia de una disfunción eréctil
eso nos va a hacer una predicción de que este paciente puede tener una enfermedad cardiovascular a 5 años. Entonces, hay pacientes que son diabéticos y desde mucho tiempo antes de ser diabéticos ya tenían la disfunción eréctil. Entonces, también son factores que van a predecir o pueden adelantarse a una enfermedad que se puede diagnosticar. Qué interesante. Entonces, el paciente que llega con este problema puede desarrollar infarto y enfermedades cardiovasculares. Así es. Sí, claro, hay que tener en cuenta que esas no son las únicas causas de disfunción eréctil. Cualquier situación o enfermedad metabólica como el hipotiroidismo puede tener disfunción eréctil. Más aún lo que son, como comentamos, procedimientos quirúrgicos, lo que son cirugías de próstata, ¿sí? Tanto endoscópicas como cirugías abiertas, puede haber una disfunción eréctil posterior al procedimiento, o cirugías pélvicas que lastimen las vías nerviosas que producen la erección. Doctor, ¿este padecimiento cómo le afecta a los hombres y a la pareja? Porque es algo que al parecer es muy importante. De entrada hay que tener en cuenta que, en las sociedades como la que nosotros vivimos, cuenta mucho la virilidad en el hombre. Entonces, cuando estas personas se dan cuenta de que ya no tienen una erección normal como cuando tenían 25 años, por ejemplo, o que sus parejas se están dando cuenta de que ya no han tenido un rendimiento con el cual tenían previamente, altera mucho en tanto al estima del paciente, tanto la relación de pareja, ¿sí? Y sí puede llevar a tener esa alteración en sus círculos sociocultural. Qué importante entonces. Doctor, ya que llega un paciente que viene con esta queja, ¿qué estudios hay que hacerse o en qué momento hay que ir a consultar por este problema? El manejo es urológico, psicológico, endocrinológico, cardiológico, dependiendo de los hallazgos o de las enfermedades que tenga el paciente. De entrada, yo creo que sí sería bueno una valoración por urología en el sentido para descartar una enfermedad propia urológica que está causando esta situación. ¿Cómo qué cosa podría ser? Se ha descrito que enfermedades prostáticas pueden causar disfunción eréctil, tanto la enfermedad como tal como los tratamientos. Entonces hay que interrogarlos, y hay que valorarlos y hay que tratarlos de cierta manera. Entonces, de entrada hay una situación que va afectando a los hombres conforme van envejeciendo, que es la disminución de la testosterona, que es normal que disminuya conforme van pasando los años. Sin embargo, se tiene que hacer tanto la valoración de los parámetros metabólicos, no nada más la testosterona, lo que es la tumescencia, o sea, qué tanto se le para, si le queremos decir de alguna manera, ¿sí? Y a partir de ahí, viendo los hallazgos, se daría un cierto tratamiento. ¿Qué estudios en general se podría realizar? Efectivamente, todos los muestreo metabólico del paciente, lo que sea necesario, y un ultrasonido Doppler de pene que nos puede dar información en cuanto a la función de lo que son los cuerpos cavernosos, en sí la anatomía del pene. Muy bien. Entonces, los pacientes que traen este problema pueden ir directamente a urología para revisar la causa.
Doctor, ¿qué tan seguido ocurre que los problemas como depresión y tratamientos con medicamentos, por ejemplo, para infarto o tratamiento de medicamentos antihipertensivos, sean causa de disfunción? Aquí hay que tener en cuenta que esas también son causas de disfunción eréctil. Sí se ha documentado que los antihipertensivos principalmente y los medicamentos psiquiátricos pueden causar cierto grado de disfunción eréctil, que se puede pues tratar o llevar a la par el tratamiento con lo que están tomando, porque también no se pueden suspender sus medicamentos si es algo serio lo que tienen. Claro. Y bueno, otra pregunta que nos hicieron es, ¿el adulto mayor puede tomar sin problemas Sildenafil? Bueno, para no decir el comercial, medicamentos muy conocidos, la pastilla famosa, pastilla azul, ¿se pueden tomar estos medicamentos sin problema, así nada más? Ok, hay que ver que cada paciente es diferente. Cada paciente puede tener una adecuada erección con los diferentes medicamentos, ¿sí? Hay que ajustar los medicamentos dependiendo del paciente. Entonces, otro punto importante es las enfermedades que tiene el paciente. Las personas que tienen alguna cardiopatía, alguna enfermedad cardiovascular, que no están tomando medicamentos como los nitratos o medicamentos para lo que es la angina, hay que los podrían tomar de manera segura. Sin embargo, yo sugeriría una valoración previa por cardiología, porque a pesar de eso sí pudiera haber alguna reacción o alteración en cuanto a su tratamiento cardiológico. De que se puede usar, se puede usar. Sin embargo, los pacientes que toman algún derivado de los nitratos, ahí sí que está contraindicado el tratamiento con estos medicamentos orales para la disfunción eréctil. Muy bien. Entonces, uno de los tratamientos es medicamentos tomados. ¿Qué otros tratamientos tiene la disfunción eréctil? Ok, hay pacientes, como ya dijimos, en los cuales está contraindicado el tratamiento vía oral y que o simplemente no quieren tomar ese tipo de medicamentos. Se puede usar medicamentos directamente a través de la uretra con cierta, digamos, mejoría en la erección, o ese mismo tipo de medicamentos pero inyectados directamente al pene para tener una erección. Aquí, en cuanto a ese tipo de tratamientos, se sugiere que se haga una prueba en consultorio con su urólogo para ver qué tanto pueden tener esa erección y que él se pueda utilizar o en su casa o previa visita al médico. No todos los pacientes reaccionan de la misma manera, pero se debe de hacer ese tipo de prueba antes. ¿Bombas y implantes es otra opción? Ok, hay pacientes en los que, digamos, no hubo ningún tipo de efecto en los tratamientos médicos. De entrada, el primero y el más fácil de utilizar y el más, digamos, fácil de adquirir es lo que son las bombas de vacío. Hay que tener en cuenta de que todos los tratamientos, digamos, los que ya hemos comentado, cuando son mixtos, o me refiero que se complementen a uno, van a tener una mejoría. En cuanto al uso de estos dispositivos de vacío, si se combina, por ejemplo, con los medicamentos orales, puede tener una mejoría a usar el dispositivo de vacío. Entonces, ¿de qué se puede usar? Se puede usar. Se ha visto que tienen buenos resultados en cuanto a tener una erección suficiente como para tener una relación sexual normal. Sin embargo, hay que tener cuidado en estos dispositivos, ya que una de las complicaciones más serias es el priapismo y es una condición de una urgencia urológica. ¿Qué es eso, doctor? El priapismo es una erección la cual puede ser dolorosa o no, pero no se quita
en ninguna situación, bajo ningún estímulo. Entonces es una urgencia en el sentido de que puede haber peligro de la integridad del pene. Por eso se debe de mencionar antes. Aunque en los medicamentos también puede tener una complicación semejante, estos dispositivos pueden tener una tasa mayor de complicación de priapismo que a diferencia de los otros tratamientos. Doctor, para terminar sobre este tema, ¿qué les diría a los pacientes que están teniendo problemas para tener una relación sexual normal o una erección normal? Primero hay que aceptar que tenemos un problema. Eso es lo más, inmediato, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No se acepta o se niega o qué hacen? ¿Evitan relaciones sexuales o qué pasa? Yo creo que, bueno, de lo que he visto de algunos pacientes, muchos les da pena comentar la situación de que no tienen un rendimiento sexual por el qué dirán o por simplemente se apena de sí mismo. Y esa es una situación que hay que estar, platicándolo con el paciente, de que se pueden hacer acciones para que tenga una vida sexual todavía mejor a la que tiene. Entonces, el primer punto, es la aceptación de que se tiene un problema. Entonces, la segunda situación es tener una valoración o un tratamiento psicológico, porque puede mejorar mucho el desempeño en su entorno, en su pareja y en su calidad de su vida sexual. El segundo es un cambio en lo que son los hábitos alimenticios, tener una alimentación mejor, más sana, y hacer ejercicio. El siguiente punto es el tratamiento que se decida tanto con el urólogo como con los demás especialistas en cuanto a las enfermedades del paciente. Y la que sigue sería un apego al tratamiento. Hay que tener en cuenta de que este tipo de tratamientos son útiles mientras se estén utilizando. Entonces, si un paciente tiene disfunción eréctil y tiene abarcados todos estos puntos, va a tener una mejor erección que si solamente lleva el tratamiento médico o el uso de dispositivos. Excelente. Entonces, como vimos, la disfunción eréctil tiene tratamiento y hay que buscar la ayuda especializada. Nos vemos en el siguiente video y dejen sus preguntas o comentarios en la sección de comentarios. Hasta luego.